En el día de hoy tendremos como tema la simulación absoluta y relativa, acción disimulatoria y acción pauliana. La acción pauliana es una acción civil revocatoria o rescisoria que busca proteger los acreedores cuando sus deudores se insolventan para no poder cumplir con el pago que adeudan. Es decir, que cuando una persona no quiere pagar sus deudas, uno de los caminos que toma es vender sus propiedades para que el acreedor no pueda embargarlos, lo que constituye una especie de fraude en perjuicio del acreedor. ¿Cuáles son los requisitos de la acción pauliana? La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de julio del 2002, expediente 5887, los ha explicado de la siguiente manera: que el demandante sea titular de un crédito preexistente al acto cuestionado a cargo del deudor demandado, que el negocio impugnado ha de ser real, cause perjuicios a sus acreedores en cuanto hayan determinado o agravado la insolvencia del deudor, que éste, por su conocedor del mal estado de su negocio, actúe con la intención de defraudarlos, pero si el acto se realizó a título oneroso, es menester que el tercero contratante tenga conocimientos del mal momento del deudor. La acción pauliana podemos ver que se interpone o se ejerce cuando el deudor ha enajenado sus bienes para no responder por la deuda, de modo que este negocio jurídico hay dos partes, el vendedor y el comprador. ¿Contra cuál de estos dos se debe ejercer la acción? La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concluye que tal acción no puede ejercerse en efecto sino contra quien tiene las condiciones de deudor. Es una verdad irrecusable. ¿Cómo se debe probar cuando interpones una acción pauliana? Este tema es bastante importante porque realmente tenemos que enfocarnos cómo debemos probarla. Cuando se interpone una acción pauliana, el demandante debe probar lo siguiente: debe mostrar que el deudor ha efectuado ciertos actos o contratos causándole perjuicios con dicha situación, actos tales como despojarse de sus bienes. Es menester demostrar en la acción pauliana la mala fe del deudor. También se debe probar la mala fe del adquiriente cuando se trate de contratos onerosos, hipotecas, prendas y anticreces. Existe mala fe del adquiriente cuando éste tenga conocimiento de la mala situación del deudor. Asimismo, les podemos traer un breve resumen de la acción de simulación. Son acciones revocatorias que persiguen un mismo objetivo: revocar el negocio llevado a cabo para enajenar un bien y regresarlo al patrimonio del deudor. Pero si bien el objeto es el mismo, las dos proceden por situaciones distintas. Una venta puede ser real o ficticia y dependiendo de ello procede una u otra. Por otro lado, podemos ver que la acción de simulación y la acción pauliana tienen unas diferencias. Podrían llegar a confundirse estas dos acciones, pues el motivo para iniciarlas puede ser el mismo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que existen unas líneas muy delgadas que las separan, pero que pueden ser determinantes para la prosperidad de la acción invocada. En eventos, el deudor se insolventa para evitar acciones ejecutivas de cobro y así evitar un posible embargo a sus bienes. Y esto lo puede hacer de dos maneras: mediante una compraventa real y efectiva y mediante una compraventa inexistente, simulada o ficticia. Cuando sucede lo anterior, el acreedor puede iniciar las acciones pauliana o de simulación, pero ¿cómo saber cuándo se trata de una o de otra? Pues para poder entender y no equivocarse en su invocación, pues esto conllevaría a un fatal desenlace del proceso, ocasionando la pérdida de oportunidades para hacer el cobro respectivo, es conocer la diferencia entre una y otra.
Es preciso señalar que una de las diferencias, por no decir que las más importantes, radica en la calidad del negocio jurídico realizado por el deudor para insolventarse. Si el deudor vendió sus bienes de manera real y con todas las exigencias de la ley para este negocio jurídico, la acción que debe interponerse es la pauliana, pues se pretende la resolución de dicho contrato de compra-venta o de la escritura para así conseguir que los bienes regresen a su estado inicial, es decir, en el patrimonio del deudor. Por otro lado, cuando la venta se realizó, es decir, nunca existió una entrega de la cosa ni entrega del dinero, simplemente el deudor puso a un familiar o amigo en las escrituras para engañar fraudulentamente al acreedor. La acción correspondiente sería la de simulación, pues su pretensión es que el juez decrete la inexistencia de dicho contrato, pues ese negocio jurídico nunca existió realmente, todo fue simulado. Como conclusión, puede rescatar principalmente que por un lado la acción pauliana busca revocar una venta real, en cambio la acción de simulación busca declarar que nunca existió ese contrato. Podría surgir una duda y es, ¿en qué radica la diferencia que sea una venta simulada o una venta real si en los documentos registran personas diferentes al deudor? Pues es sencillo de resolver, puesto que la normatividad civil, la jurisprudencia y la doctrina a través de un largo trayecto ha establecido que esa diferencia incide directamente en el aspecto probatorio. Veamos. Para iniciar la acción pauliana es necesario que el accionante demuestre la mala fe del tercero comprador de los bienes del deudor, pues de tratarse de un tercero de buena fe, podría verse muy perjudicado con la revocatoria de dicho negocio jurídico. De lo anterior podemos concluir que llevar a cabo este tipo de acción es muy complicado y la carga probatoria, como se encuentra en cabeza del accionante, es imposible de soportar, pues solo el deudor y el tercero de mala fe, vendedor y comprador respectivamente, conocen las intenciones que los motivaron a celebrar este negocio jurídico. Se necesitarían pruebas contundentes que demuestren la mala fe de las partes de ese negocio. En este punto vamos a hacer también un breve resumen sobre lo que es la simulación absoluta y la relativa. La simulación de contratos o actos jurídicos puede ser absoluta o relativa según sean las intenciones ocultas detrás del negocio jurídico. Lo que se entiende por simulación. Recordemos que existe simulación cuando la realidad deseada por las partes es diferente a la voluntad plasmada en los documentos, contratos de compraventa, escrituras públicas, etc. Se hace un negocio aparente que encierra otra intención. Se vende una casa, pero en realidad el vendedor sigue siendo el dueño de ella y el vendedor solo se presentó para hacer creer que es el nuevo dueño. Y esa simulación se presenta en forma absoluta o relativa. Como se venía diciendo respecto a la simulación absoluta, ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de junio de 1996, expediente 42, ha dicho: es absoluta cuando el concierto simulatorio entre los partícipes está destinado a crear una apariencia probatoria de un negocio sin contenido real. Esto es a producir la idea de un negocio no querido. Ejemplo, la simulación es absoluta cuando el vendedor transfiere mediante escritura pública su propiedad a un tercero, pero en el fondo no hay transferencia efectiva de la propiedad. Pedro le dice a Juan: venga, le traspaso mi finca para que María no me la embargue, pero la finca sigue siendo mía. Algo así como testaferro, término más popular y conocido en nuestro país. El vendedor no tiene la más mínima voluntad o intención de vender la finca. Por otro lado, la simulación relativa, señala la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia ya referida. La segunda, o sea, la relativa, se presenta cuando el negocio simulado o aparentado esconde total o parcialmente otro negocio que el verdadero querido.
Ejemplo, la simulación relativa es cuando se vende la casa pero se transfiere a título gratuito o se vende por un precio diferente al plasmado en el contrato de compraventa. Hay un negocio verdadero de transferencia de dominio y posesión, pero encierra algo distinto a lo señalado en el contrato formal. Las diferencias entre ellas son: la principal diferencia de la simulación relativa y absoluta es la intención real de hacer el negocio. Otra sería: en la simulación absoluta no existe un negocio real, ni la voluntad de serlo. En tanto en la relativa sí existe la intención real del negocio y de hecho el negocio jurídico existe, pero esconde parte de esa realidad o pretende una distinta o negocio distinto. Ejemplo: cuando el padre vende la casa a su hijo, pero esta en realidad no es una venta sino una donación, ahí estamos ante una simulación relativa, por cuanto la intención verdadera del negocio es hacer el traspaso de la casa de padre a hijo, pero sin pago de por medio, de manera que esa venta ante terceros está ocultando una donación. Si el traspaso de la casa sin que la posesión pase al hijo es una simulación absoluta, porque el padre sigue siendo el dueño verdadero de su casa. ¿Qué se persigue en una acción de simulación relativa o absoluta? Primero, en la simulación absoluta, como la voluntad de las partes no era realizar el negocio simulado, se debe perseguir la declaración de inexistencia del negocio. Segundo, es la simulación relativa, como la voluntad real de las partes era realizar un negocio distinto al simulado. Se debe perseguir que el juez declare cuál era el negocio real. Ejemplo: en la simulación absoluta de un contrato de compraventa de un apartamento se busca que el juez declare la inexistencia de dicho contrato, de manera tal que el apartamento regrese al dominio del vendedor. En la simulación relativa de un contrato de compraventa de un apartamento se busca que el juez declare judicialmente cuál no se trató de un contrato de compraventa sino de donación. Cabe resaltar, como se puede observar, las pretensiones de las demandas deben ser diferentes según el tipo de simulación configurada. En conclusión, la acción pauliana es un mecanismo de defensa de los acreedores dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Para poder ejercer la acción pauliana, el deudor tiene que estar en estado de insolvencia, pues a lo contrario, éste puede disponer de sus bienes a su antojo, siempre que conserve la capacidad de honrar las obligaciones que ha contraído.